Muy buenas a todos, les saluda Aldo Acosta, estudiante de la Universidad Católica, sede en Guarambaré. En este apartado estaremos hablando sobre los sistemas operativos. El objetivo principal de ello es familiarizarse con el funcionamiento interno de un sistema operativo a través de los simuladores. Con ello, procedemos a elegir nuestro simulador, a la instalación y con ello simular procesos y planificaciones de la CPU, simulación de gestión de memoria, simulación de gestión de discos. Con todo ello, pasamos a las instalaciones de los simuladores. No vamos al motor de búsqueda que nos corresponde o elijamos. Vamos a este link que será proporcionado luego. Vamos hasta abajo y yo en mi caso elijo la versión actual. Doy clic, elijo dónde guardar. En mi caso quiero guardar en este disco o esta memoria. Estoy creando una carpeta dentro de ella donde se guardarán los simuladores. Procedemos a guardar y también el simulador OSIM, que se proporcionará luego los links de descarga. Es el mismo procedimiento, en este caso vamos, esperamos y luego se nos abrirá el apartado de descarga. Como ven, ya están. Como guardar, también en el mismo lugar, dentro de la misma carpeta. Como fue reciente, le hice de nuevo. Le doy a guardar. Con ello, voy al explorador de archivos de Windows. Busco mi memoria flash que está en el USB. Veo la carpeta, visualizo la carpeta, abro y encuentro los simuladores de descarga. Procederemos con OSIM. Doy clic anti-clic, extraer todo, le doy a extraer y se me abre uno nuevo. Dentro de esa carpeta tenemos algunos archivos, carpetas, y el que nos interesa es este. Dentro de OSIM se ejecuta, requerimos Java para ello. Una vez que tengamos Java, directamente al presionar Enter se nos cargará el sistema. Acá tenemos los sistemas, ya sea de CPU, de la RAM, sistemas de archivos y dispositivos de almacenamiento. Vamos a elegir el idioma y así tenemos OSIM. Ahora procederemos a la instalación delante del siguiente, del CPU OS Simulator. Lo mismo procedimiento, damos anti-clic, extraer todo, extraemos, se nos crea. Ahora, este tiene un paso extra, como lo dice en su manual. Acá menciona que una vez que abramos el archivo, cambiemos el nombre de la extensión del archivo de pkga.exe. En nuestro caso ya hicimos, vamos a renombrar y como dice .exe. Cuidado que puse en mayúscula. Listo. Le damos a aceptar. Se nos va a abrir la instalación. Le decimos que sí. Le damos al siguiente, donde se instalará. En mi caso sería en ese disco duro. Le digo que sí. Siguiente. No quiero un acceso directo. En las instalaciones, instalo.
Y acá me dice que corremos una vez que finaliza. Ya le dije que sí y ahora deberá abrir. Esperamos un momento. Se me va el archivo y ahí tenemos. Como ven, estamos en OS Sim. Estamos acá en este apartado, podemos encontrar los idiomas que contamos. Estamos en inglés, catalán y español. En archivos podemos encontrar salir, abrir una simulación, guardar una simulación y bienvenida, que sería la pantalla en la cual estamos ahora mismo. Guardar simulación obviamente está bloqueado debido a que no tiene ninguna simulación dentro de ella ahora mismo. También los procesos, la gestión de memoria, la gestión del sistema de archivos, la gestión de discos, la ayuda, el manual, ejemplos de cada uno de ellos y ejercicios en los cuales podemos encontrar. Y respecto a OS Sim. Bueno, pasemos a la planificación de procesos. Tenemos una ventana donde nos habilita una configuración inicial, donde queremos la multiprogramación y el algoritmo en la cual estaremos utilizando. Primero en entrar, primero en servir, primero el más corto, prioridad y round robin. También una opción de exclusivo que se habilita con primero más corto y prioridad. Round robin habilita otro que se llama quantum, que tiene un límite hasta 10. Pero ahora pasaremos a primero en entrar y primero en servir. Aquí indica cómo estamos. Antes de iniciar completamente quisiera abrir un archivo debido a que tengo procesos cargados dentro de ella. También les mostraré cómo se cargan los procesos o se modifican dentro de ella, porque tiene ese apartado este simulador. Como vemos, ya cargamos, son 5 procesos y donde vemos las prioridades. Acá primeramente prioridad 5, prioridad 10. Acá al seleccionar podemos ver y si queremos borrar el proceso o modificar. En este caso vamos a entrar en modificar un proceso y demostrar que sí funciona, y también para observar la prioridad que tiene. Como ven, la prioridad es de 3. No está cerca del 10, eso significa que es más lejano. Por ejemplo, añadimos una ráfaga más y que se haga entrada y salida del medio, porque no puede ser en CPU, o sea, no puede salir el CPU y la entrada y salida, o sea, el inicio y el final en este caso. Como ven, acá a pesar de prioridad 1 y este es una prioridad mayor, es 8, es mayor que 5, pero aún así no se encuentra en la cola de preparados. Entonces, ¿quién determina? Determina el inicio. El inicio, a pesar de que proceso 1 y proceso 2 tengan de inicio como 0, el proceso 1 está por delante del proceso 2. ¿Por qué? Porque fue el primero en ser creado. Si yo creo ahora un proceso denominado proceso 6, vamos a hacerlo con este medio, es añadir un proceso, ese símbolo, proceso 6, prioridad incluso mayor que prioridad 2, que son 6 sería en este caso, y una ráfaga de inicio de 0 para que esté en la cola de preparados. Vamos a poner 3 ráfagas, una de entrada y salida, ahí está, ahí habilitamos, damos hecho y debe de aparecer aquí, no aquí, no delante del proceso 2, ni delante del proceso 1, ni acá. Y como ven, se creó y está detrás del proceso 2. Eso es la que determina la prioridad y también determina acá el inicio. Proceso 7. Proceso 7, una prioridad de 5, un inicio de
1 y 2 ráfagas. No, 3. Mejor 4, donde 2 sean de entrada y salida. Muy bien. Y está entre el medio del proceso 3 y el proceso 4. Se creó el proceso 7 debido al inicio. También, por ejemplo, un proceso 8, donde su prioridad sea la más alta posible, pero el inicio mayor posible. Que serían 29, vamos a dejarle en este caso por ahora. Que tienen que ser 30 ciclos. En este caso, 30 ciclos deben cumplirse para que pueda activar eso. Y máximo de 10, donde se intercala. Esto quiere decir que va a entrar, va a salir, va a entrar, va a salir, va a entrar y va a salir en este caso. Ahí está, se creó. Y empecemos. Este inicia con paso a paso. Se inicia con el proceso 1, obviamente. Cumple. Termina el proceso. Estamos en proceso 2. Se cumplen los 3. Y aquí pasa algo interesante. El proceso 6 va a pasar al siguiente paso. Una vez que le dé, en la unidad 9, va a pasar en bloqueo. Dando paso a proceso 3. Va a entrar y va a entrar de vuelta acá. Entra ahí y entra ahí. Pasaron acá directamente porque el mayor es de 20. Y como que acá el inicio está cerca o ya está finalizando, por eso no pasa el proceso de entrada. ¿Ven cómo vuelve a entrar ahí? Listo. Una vez está, vamos a pasar hasta el proceso 29. Entra directamente al proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque ya no hay nada en la cual hay que esperar. Entra acá, volverá a entrar en proceso de bloqueo. Saldrá, no entrará en cola de preparado, sino directamente entrará en proceso en el procesador. Entra, vuelve a bloqueo, entra de vuelta, vuelve a bloqueo, entra, vuelve a bloqueo y último finaliza. Y listo. Así explicamos el proceso del algoritmo del primero en entrar, primero en servir. Como estuvimos viendo, ahora pasaremos a el proceso, o sea, del primero en entrar, primero en servir, pero con otra configuración, que es la de multiprogramación apagada. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? En teoría, lo que sucede es que un proceso, una vez entrado en bloqueo, no permite al procesador que entre otro dentro de ella durante ese proceso. Por ejemplo, vamos a extender el proceso 6 a más ráfagas, donde pase una intercalación entre entrada y salida. O sea, es decir, entrada en bloqueos y luego en el procesador de vuelta. Y empecemos. Vuelve a entrar primeramente el proceso 1, cumple su ciclo de vida, finaliza, vuelve a entrar el proceso número 2, cumple el ciclo de vida, finaliza y acá entra el proceso 6, donde quiero hacer el detallado. Primero está el tiempo de CPU, pasa el proceso, no permite que el procesador esté ocupado, vuelve a entrar, permanece aún como indica y vuelve ahora a entrar en el siguiente paso, vuelve a entrar en el proceso de bloqueo. Ven, acá sigue avanzando 13 a 14 a 15 y aún sigue en bloqueo y tampoco permite la entrada de siguientes procesos. Al procesador ocioso está en bloqueado. El último proceso finaliza
Y ahí recién vuelve a entrar. Acá pasa lo mismo, primero está en el procesador, pasa el bloqueo, de bloqueo nadie puede entrar, sigue estando ahí, vuelve a entrar en procesador, finaliza, entra el otro proceso, entra bloqueo de vuelta al proceso 7, el proceso 7 pasa al procesador, una vez que necesite y listo, finaliza. Y el último proceso finaliza. Esperemos que falta ahora solamente un paso más y listo. Entra el proceso, sale, vuelve. Y así hasta finalizar. El tiempo ahora mismo nos duró 40. Así para que finalice todo. Este mismo, pero con multiprogramación, ¿cuántos pasos tendría? Vamos a examinar. En 21 ya finaliza todo. Y culminó en 40. Eso es todo por ahora. Bueno, como estuvimos viendo, ahora pasaremos a otra configuración. La configuración del primero más corto. Utilizando siempre los mismos procesos. Como ves, cambia en la cola de preparados del ordenamiento. Antes era primero el proceso 1, luego el proceso 2, luego el proceso 6. Y acá cambia con el proceso 6 como primero, proceso 2 como segundo y proceso 1 como último en la cola de preparados. Vamos a ver si se ejecuta de esa manera o entra uno de los procesos que están de entrada antes que los procesos en cola. ¿Por qué menciono eso? Porque depende de las ráfagas que tiene. Pero acá me estás diciendo que las ráfagas son lo importante. Pero observamos que las ráfagas del proceso 6 cuentan con 10. El proceso 2 solamente tiene 3. Y el proceso 1 cuenta con 5. Y por entrar en el proceso número 3 solamente tiene 3. Igual que el proceso 2. Entonces, ¿qué es lo que determina para tener ese orden? Son las entradas y salidas. Por ejemplo, el proceso 6 tiene una ráfaga de 10, pero en CPU primero se inicia, luego pasa en entradas y salidas. Por eso interpreta como 1. Luego vuelve con 2. Y como estuvimos viendo acá tiene 3 y demás. Y en este quiero enfatizarme antes. Acá pasa lo mismo. El proceso test tiene 3 ráfagas, pero uno primero inicia con CPU y luego pasa a entrada y salida. Entonces él debería ser el segundo. Veamos si ocurre. Proceso 6 entra directo, luego pasa a proceso de bloqueo y pasa lo que mencioné. En procesador, en ejecución, no está ahora o no estaba en la cola de preparados, sino está en proceso de entrada, el proceso 3. Y aún así pasó en procesador y en ejecución. Y ahora debe saltar y entra el proceso 7. Cambio acá también. Entra el proceso 7 porque tiene 1, como mencionamos. Y luego pasa, una vez finalizada, porque el tiempo del CPU es eso. Pasa entrada y salida. Y mata ahora, finaliza con el proceso 3, ya que le queda solamente 1. El proceso 8, el proceso 5 con prioridad 8 es el último. El proceso 7 con su último. Y ahora empezamos con los dos.
que tienen tiempo en CPU 2, que es el proceso 6, y luego pasa a bloqueos de operaciones. Espera el bloqueo de operaciones y vuelve a entrar el proceso 2 en el procesador. Se cumplen los 3, finaliza y entra ahora el proceso 4, que finaliza. Y como vemos, el proceso 4 está última, finaliza y entra el proceso 6, que es el último, el proceso de la cual le queda, porque él estaba acá. Recordemos que estaba acá, se cumplió su ciclo, volvió a entrar acá, entendió que le quedaba solamente uno, que era que el 5 es mayor, entonces desplazó el 5 para atrás, volvió en la cola de preparados y enseguida volvió a entrar al proceso 6. Todo eso pasó. Finaliza, hace que el proceso 1 culmine con sus 5 operaciones, finaliza. Y ahora quedan 9 tiempos de unidad de medida. Llega a los 30, entra directamente y acá pasa el de entrada y salida directamente. Pasa bloqueo, vuelve a proceso. Pasa bloqueo, vuelve a procesador. Pasa bloqueo, vuelve a procesador. Así hasta finalizar. Y eso es todo. Bueno, ahora pasemos a otra configuración. La configuración del primero más corto, pero que no sea exclusivo. Usando siempre los mismos procesos. Bueno, ¿qué ocurre cuando no es exclusivo? Bueno, la CPU puede ser arrebatado al proceso actual si llega un nuevo proceso con una ráfaga que sea más corta en la CPU. Esto significa que el proceso actual puede ser interrumpido en medio de una ejecución y regresa a la cola de preparados, lo que permite que otro proceso con una ráfaga más corta ejecute primero. En este caso podemos observar que el proceso 6 es el más corto ahora, porque estuvimos hablando anteriormente. Pero ¿es el primero que va a entrar acá? Eso no sabemos hasta ahora. Pero observando podemos obtener que el proceso 3 de ráfaga 0 inicia también con 0 y es más corto. Incluso puede entrar y salir y entrar de vuelta al proceso de bloqueo directamente. El proceso 6 y el proceso 3 estén en ejecución. Veamos qué pasa. Y ocurre exactamente lo mismo que estábamos hablando. El proceso 6 entró en el procesador, pero el proceso de entrada estaba el proceso 3. Entró en la cola de preparados, entendió que él era el más corto y reemplazó directamente al procesador de bloqueo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si cambiamos de acá a acá, ahí ya se va a modificarlo. Y mira cómo cambia. Ahora, vuelve a entrar el procesador 6, porque tiene dos tiempos. Una vez que entra en bloqueo, ahí entra el proceso 3. Listo. Entra el proceso 3, el bloqueo pasa a ser ahora en las operaciones el proceso 6. Sale el proceso 6, entra el proceso 3 a bloqueo y entra el proceso 7. El proceso 3 está en bloqueo, proceso 6 pasa a ser primero ahora en lista de cola, en la cola de preparados, perdón, y proceso 7 está en ejecución. Proceso 5 aún no sale, ahora saldrá una vez que finalice. Le damos, recordemos, el proceso 6 está primero, proceso 2, proceso 4 y proceso 1. Salió proceso 3, entró acá de vuelta. Salió proceso, entró acá de vuelta y cambió su orden. Proceso 5 ahora es primero. El proceso que es más corto, que está en entrada, ahora es el proceso 5, porque entró e ingresó y se entendió que era el más corto ahora mismo en ráfagas y en tiempo del procesador en CPU. Finaliza, entra, proceso 7 de falta 2,
finalizó, proceso 5 entró de vuelta, finaliza y pasa a proceso 7 ahora. No tenemos en operaciones de bloqueo nada. El proceso 7 finaliza ahora recién. Lo mismo, no tenemos nada aún. Finaliza, entra ahora en proceso de operaciones de bloqueo. Se espera y proceso 2 tiene 3 tiempos de CPU, se completa. Entra proceso 4. Proceso 4 entendemos que debe completarse, pero este proceso 6 va a culminar en 2 y listo, culmina. Se entiende que el proceso 6 tiene solamente 1 y proceso 4 le falta 1 para finalizar. Culminó proceso y entra el proceso 6. Termina el proceso 6, entra el proceso 1 con 5 y finaliza con proceso 8. Entra, sale, entra y sale. El proceso 8 en bloqueo de operaciones y procesador. Y finaliza. Y eso es que no sea exclusivo. Ahora pasaremos al algoritmo de planificación basado en prioridad no permitivo, también conocido, o sea que sea exclusivo. En los procesos que se ejecutan según su prioridad, pero sin interrupción, una vez que han comenzado la ejecución, el algoritmo toma en cuenta la prioridad asignada a cada proceso para determinar el orden en el que se ejecutan. Pero si dos procesos tienen la misma prioridad, el que llegó primero se ejecuta antes. Como vemos, tenemos la misma configuración que siempre, y si vieron bien, cambió de nuevo el orden. Acá podemos observar tranquilamente. Voy a mover esto. Y como ven acá en la cola de preparados, por ejemplo, el más corto está el proceso 6. Luego le sigue el proceso 2 y el proceso 1 como último en la cola de preparados. Acá llega la prioridad y cambia el orden. Proceso 1 pasa a ser primero, proceso 6 segundo y proceso 2 pasa a ser el último cuando es exclusivo. Genial, comencemos. Cuando empezamos va a entrar el proceso 1 porque tiene una prioridad más alta y una ráfaga de tiempo de 5 unidades. Al dar, entra el proceso 1 y también entra el proceso nuevos procesos. Y incluso reordena, haciendo que el proceso 6 pase como primero. Luego le sigue el proceso 7, proceso 2 y último el proceso 3. Ahora va a entrar el proceso 4 y se ubica en la última, porque su prioridad es de 1, que es menor que todos los anteriores. Ahora va a entrar el proceso 5 y mira, cambia su ubicación, pasando incluso a ser primero por la prioridad que tiene, que es 8, que es mayor que todo esto. Entonces la prioridad 1, que es del proceso 4, es la menor de todas y por eso se ubica al final de la cola de preparados. Sigue teniendo un proceso de entrante, que es el proceso 8, debido a que aún no inicia, a pesar de que tenga una prioridad más alta que todos. Aún no está dentro de la cola de preparados y por eso no entra. Pasa las 5 unidades, entra el proceso 5, finaliza y luego entra el proceso 6. Proceso 6 tiene la prioridad 6, pero tiene un bloqueo en operaciones de entrada y salida. Entra el proceso 6, el proceso 7 se ejecuta y vuelve a entrar el proceso 6. ¿Por qué? Porque la prioridad sigue siendo mayor que la prioridad del proceso 2, que solamente tiene 5, y proceso 3 menos, incluso tiene 3, y el de
proceso 4 solamente posee una prioridad. Finaliza y va a entrar el proceso 2. Finaliza el proceso 2. Pero vuelve a entrar, o sea, aún no finaliza el proceso 2. Finaliza en tiempo de bloqueo o operaciones de entrada y salida. La prioridad, el proceso 7 con prioridad 5. Pasa en la cola de preparados acá. Y una vez que esté acá, vuelve a ser primero debido a que la prioridad es 5, que es mayor que 3 y que es mayor que 1. Entonces, pasa para estar en la cola de preparados como primero ahora. Una vez que finalice el proceso 2. Finaliza el proceso 2. Entra el proceso 7. Una vez que el proceso 7 finaliza, entra el proceso 3. Finaliza el proceso 3 y entra el proceso 4, que es el que tenés menos. Pasamos los tiempos. Entra el proceso 8 directamente al procesador. Y empieza a cambiar. Y finalizan 40. Bueno, ahora pasaremos a la configuración de que no sea exclusivo. Cuando un algoritmo de planificación no es exclusivo, significa que un proceso puede ser interrumpido en ejecución si llega otro proceso con mayor prioridad. En otras palabras, el proceso sigue ejecutándose hasta que termine. Si hay otro proceso más importante que deben ser atendidos. Bueno, la diferencia entre un exclusivo y no exclusivo. El exclusivo, el proceso no puede ser interrumpido. O sea, hasta que termine. Y una vez que comience la ejecución, como mencioné, el proceso con la mayor prioridad llega después. El proceso sigue ejecutándose hasta que termine su ráfaga en la CPU y luego se selecciona el siguiente proceso con la prioridad más alta disponible. Cuando no es exclusivo, el proceso de mayor prioridad llega mientras otros procesos están ejecutándose. Interrumpe el proceso actual. El proceso interrumpido se coloca de nuevo a la cola de preparados y el proceso de mayor prioridad toma el control de la CPU. Una vez que el proceso de mayor prioridad termine, la CPU vuelve al proceso que fue interrumpido o otro si hay de mayor prioridad o que se sumó en la cola. También quisiera hablar sobre las ventajas que da prioridad a los procesos más urgentes, lo que permite los tiempos de respuesta para procesos críticos. Optimiza el uso de la CPU, evitando que un proceso de baja prioridad bloquee el sistema mientras que un proceso de alta prioridad esperen. Su desventaja es que puede causar sobrecarga debido a la interrupción frecuente de los procesos. Los procesos de menor prioridad pueden experimentar inacción o quedarse esperados indefinidamente si constantemente son interrumpidos por un proceso de mayor prioridad. Ahora veremos cómo funciona. Como vemos, siempre tenemos los 3 y los procesos de espera son 7, 3, 4, 5 y 8. Prioridad 10 es el proceso 1, proceso 6 y el proceso 2, 5. Entra el proceso 10, pasa el proceso 7 y pasa el proceso 3. Proceso 7 se coloca incluso delante del proceso 2. El proceso 6 se ubica como primero y último el proceso 3 con prioridad 3. Entró el proceso 4 con prioridad 1. Y va a entrar ahora el proceso 5.
colocándose primero. Una vez que se haya colocado, finaliza. El proceso 6 entra en bloqueo. Vuelve a entrar ahora el proceso 6 directamente al procesador. El proceso 7 espera 2 turnos. Durante esa ejecución, el proceso 2 debería entrar. Como ven, entró. Ahora el proceso 7 va a entrar directamente al procesador una vez que finalice el proceso 2. Finaliza, entra el proceso 7. Finaliza el proceso 7, entra el proceso 3. Ese conocemos. Ahora, a prioridad voy a modificar. Voy a quitarle las ráfagas a 3. Y cuando entre en los procesos, veremos cómo cambia. Entra el proceso 1. Finaliza. Y entra directamente el proceso 8. El proceso 5 con prioridad 8. Proceso 4. Finaliza y entra el proceso. Y así es la diferencia y sus desventajas y ventajas. Como ven, termina en 40. Bueno, ahora estaremos viendo el algoritmo de Robin con Quantum. Este tiene la configuración. Bueno, el algoritmo de round robin es un algoritmo de planificaciones más comunes y justos, y su característica principal es que se asigna tiempo a cada proceso en la CPU, conocido como Quantum. Cada proceso recibe su turno en la CPU por un periodo limitado de tiempo, definido por ese Quantum. Si el proceso no termina durante ese Quantum, se interrumpe y se coloca al final de la cola, dándole la oportunidad a otros procesos en ejecutarse. Bueno, el Quantum es el tiempo máximo que se le puede asignar al proceso de la CPU antes de ser interrumpido. Si no hay interrumpido, en este caso tenemos 1 como mínimo y el máximo de 10. Esto significa que, por ejemplo, si el Quantum es de 10, un proceso podría ejecutarse durante 10 unidades de tiempo antes de ser interrumpido y volver a la cola, aunque su ráfaga total sea mayor. El orden de ejecución de los procesos se colocan en una cola. Primero en entrar, primero en salir. Y cada proceso toma su turno en la CPU. Cuando su Quantum termina, si el proceso aún no ha completado en su ejecución, se mueve al final de la cola de preparados. ¿Y cómo interrumpe? Bueno, cuando un Quantum se agota y el proceso no finalizó, este se interrumpe y se mueve a la cola de preparados, dándole paso al siguiente proceso en la cola para que se pueda ejecutar. Si el proceso, por ejemplo, necesita hacer también en operaciones de entrada y salida, este pasa al estado de bloqueo hasta que dicha operación finalice. Una vez que se complete la entrada y salida, el proceso vuelve a la cola de preparados. Genial, vamos a empezar con 1. Está en la cola de preparados y comencemos. Como sabemos, el orden
es por una cola, o sea, FIFO, que es el orden de llegada. Y siempre el proceso 1 es el primero. Entra y vuelve a entrar a la cola, pero también van a entrar en la cola el proceso 4 y el proceso 5. Ubicándose último incluso ahora mismo. El proceso 2 va a pasar a último, pero entra antes el proceso 5. Este proceso entra, tiene 2 turnos. Sigue estando en proceso de operaciones de entrada y salida. Y ahí recién entra y se ubica. Vuelve a entrar y sale. Y finaliza. Una vez que finaliza, se espera que el proceso de entrada entre el proceso 8. Y así está. Como no hay nadie más en la cola de preparados, él sí puede estar más tiempo en la CPU directamente, sin ser interrumpido debido a eso. Genial. Finalizamos acá. Ahora pasaremos a una configuración de 5 y luego a la de 10. Entra el proceso 1 y el proceso 6 está en modo de bloqueo o operaciones de entrada y salida. Proceso 6 vuelve a salir, entran los nuevos procesos y proceso 1 se mantiene. Entra el nuevo proceso de los procesos entrantes y aún no sale el proceso 1. Finaliza el proceso 1, entra el proceso 2, cambia su estado y entra el proceso 7. El proceso 7 entra en operaciones. El proceso 3 entra ahora en procesador. El proceso 4, proceso 6 y proceso 7 están en cola de espera. Finaliza y entra el proceso 4. Y como vemos, ya no estamos más en bloqueo y operaciones de entrada y salida. Finaliza el proceso 6, finaliza el proceso 5, finaliza el proceso 7. Entra el proceso 8 y así sucesivamente. Ya sea en bloqueo de operaciones o en procesador, dependiendo de lo que sea que están ejecutando en esa ráfaga de tiempo. Y finaliza. Ahora vamos a modificar el proceso 2 que tenga 10 y todos en la CPU para que no se interrumpa. Y la configuración a 10. Primero entra el proceso 1, entra los demás procesos y ahora el proceso 2. No debe ser interrumpido en ningún momento. El proceso 2 se mantiene. Y este es el último nivel o la ráfaga en tiempo en CPU. Finaliza y ahí recién se mueve. Operaciones entre el proceso 7 entra en operaciones de entrada y salida o bloqueos. Y como ven, sucede como anteriormente, sino que el tiempo en la CPU ahora es mayor y pueden finalizar completamente los procesos que se están ejecutando, porque también el máximo de ráfagas que puede tener en este simulador es de 10. Y finalizamos. Bueno, ahora hablaremos sobre la gestión de memoria. Como sabemos,
Tenemos unas configuraciones iniciales en la memoria. Este incluye el tamaño de la memoria, el tamaño del sistema operativo y el algoritmo de gestión de memoria que se aplicará. Como las políticas de asignación. El tamaño de memoria va desde 64 hasta 256 unidades. 256 unidades. Como ven, de ahí ya no avanzamos más. Y 64. Como vemos, no baja más de ahí. Y el tamaño del sistema operativo de cuánto ocuparía dentro de la memoria. En nuestro caso dejaremos como 4. La gestión de memoria se divide, por ejemplo, en el tamaño fijo. La memoria se divide en particiones de tamaño fijo y continuo. Y tienes las políticas de asignación de primer ajuste. El sistema asigna la primera partición, que es suficientemente grande para el proceso. Después tenemos el mejor ajuste, que se selecciona la partición que mejor se ajusta al tamaño del proceso, y el peor ajuste, que se selecciona a la partición más grande que quede disponible. Con ello vamos al primero, tamaño fijo. Y antes de empezar quisiera abrir como vemos, tenemos procesos. Este, por ejemplo, no va a terminar este proceso. Y primeramente se asignaba las particiones. Es decir, que podemos modificar las particiones. Este, por ejemplo, es de 15 unidades, que inicia desde el 4 porque esto ya está ocupado por el sistema operativo. Tenemos partición de 15, 5, 23 y último de 17. Los procesos se crean mediante esto: un nombre, el tamaño y la duración. Ahora estamos en la configuración de primer ajuste, el tamaño fijo, como mencionamos. Y observemos cómo trabaja. Entra el primer proceso, el segundo, y no puede entrar el proceso número 5 debido a que ya está llena la memoria. Antes de avanzar, quisiera mencionar que estas cuentan con fragmentación interna. O sea, esta configuración puede generar mucha fragmentación interna debido a que ocupa espacio en las cuales entra el proceso directamente sin crear conflictos. Como ven, una vez que ingresaron todos, avanza y finalizan los procesos. Y este, como sabemos, no finaliza. Luego vamos a pasar a que tenemos las configuraciones, el sistema operativo, las duraciones y lo demás, las estadísticas. Ahora pasamos a la configuración de mejor ajuste, donde indica que el proceso 1 de tamaño 5 debe ubicarse en esta ubicación, porque es donde entra el proceso donde lo mejor quepa. Y como vemos, pasa a lo siguiente. Y van ocupándose donde mejor queden ubicados. Pero también este proceso deja fragmentación interna. Y a pesar de que está buscando el mejor ajuste, si no tenemos una buena partición, puede ocurrir que algunos procesos no entren. Y como los últimos procesos, y ese como no finaliza. Y ahora vamos con el peor ajuste.
La prueba de ajuste busca el tamaño más grande para la primera. Como vemos, fue el de 23 para el primero, que es de 5 nomás. Como vemos, dos procesos en este caso no incluyen YALO. Se libera uno y ocuparía. Como vemos, se libera uno, pero el siguiente no puede entrar. Dejando siempre el 5 sin oportunidad de entrar hasta el momento. Y ahora sí. Y ahí finaliza. Como sabemos, el proceso 1 nunca finaliza y tiene una fragmentación interna. Ahora pasaremos al tamaño variable. Procedo a abrir la demostración. Tamaño variable, en el anterior las particiones existían y debíamos de hacer. En este no. Como vemos, estamos en tamaño variable, el primer ajuste. El tamaño de la memoria y el sistema operativo siguen siendo el mismo. Y observemos. Trabajo. Ando descargando los procesos. Y este no podrá entrar, así que espero. Son de tamaños más grandes, pero ven como no libera espacio incluso para que pueda entrar. Si no, se queda con ese tamaño inicial hasta que encuentre uno libre. Ok, al finalizar este. Después tenemos el mejor ajuste, que sería casi lo mismo. Carga los procesos. Como vemos, se están cargando. No puede entrar, se espera. Y avanza. Podemos eliminar este proceso. Y ahí puede entrar también. Y la misma cosa también sería con el peor ajuste, porque el tamaño ya no depende, sino cuando finalice nomás ya. Los procesos es donde ahí actúa. Y como que acá los tamaños son muy grandes o muy pequeños, es el problema. Como vemos, no puede entrar de vuelta el 10. Si matamos este proceso, ahí entra el 10. Y así. Después pasamos a la paginación. Estamos hablando de la paginación. Paginación. Este es, por ejemplo, la paginación tiene estas unidades. ¿Por qué? Porque entre más pequeño, esto se irá reduciendo. Por ejemplo, la paginación ubica 4 unidades lógicos. Y como vemos también podemos elegir quiénes entran en, o sea, si el proceso está cargado o no está cargado. Este cargado significa que ya está listo para usar, y si no, entraría en la memoria de apoyo. Como observamos, se van cargando, incluso deja fragmentaciones internas. ¿Viste cómo? O sea, vieron cómo pasó a memoria de apoyo. Se van liberando algunos. Y este tiene un proceso largo. Ay, voy a llevar. Ahí está.
Ya se limpió la memoria casi por su totalidad. Y ahí finaliza. Muy bien. Ahora pasaremos a D2. Oh, perdón, 1. La paginación de 1, como ven, solo ubica 1. Una unidad. Esto no genera fragmentación interna, pero sí puede generar fragmentación externa. Como vemos, cada espacio está ubicado correctamente sin dejar fragmentación interna. Incluso se carga procesos en los cuales están en la memoria de apoyo. Cuando se liberan, finalizan. Ya está. Ahí es donde se limpia la memoria de vuelta. Y esa es la diferencia entre la paginación de 4 unidades y de 1 unidad, dejando la fragmentación interna o fragmentación externa. Como mencioné, fragmentación interna ocurre más cuando hay más unidades. Ahora pasemos en la segmentación. En la segmentación, como vemos, ya tenemos fragmentación externa. La segmentación también tiene algo distinto en la carga. Por ejemplo, demostramos si está cargado o no. Por ejemplo, podemos hacer que estos procesos... también que el tamaño del código, datos y pilas deben ser la suma del tamaño original. Y si está cargado o no. Por ejemplo, vamos a mejorar algunos procesos, los cuales no estén cargados. Elimine el proceso. Y trabaja de esta manera. Se van cargando los procesos, algunos entran en memoria de apoyo, se van ubicando. Luego se liberan. Algunos tiempos demasiado. Ahí, ven. Luego se cargan. Y ahí finaliza. Por ejemplo, una demostración P20. El tamaño de 3, por ejemplo, unos 3. Y por ejemplo, si este es 2, no me va a dejar. Y la duración infinita, bueno. Perdón, era 3, por ejemplo. Ahí está el número. Me equivoqué de número, ahí está. No me va a dejar hasta que coloque un 1, por ejemplo. Ahí está. Y así se cargan los procesos de vuelta y vamos a ver. Por ejemplo, acá se cargaron los dos y uno está en espera. O en la memoria de apoyo, mejor dicho. Y eso es todo.
segmentación y la configuración de la gestión de memoria. Muy buenas a todos, estaremos ahora explicando sobre el sistema de archivos. Como vemos, siempre tenemos una configuración inicial del tamaño de bloque, que varía entre una unidad, un tamaño pequeño, a 4 en este caso, un tamaño grande. Como ven cómo cambia. Y también el tamaño de la memoria, que simula 1024 unidades, que podrían ser megabytes, gigabytes, entre otros. Multiplicado por 4 en este caso, a máximo de 8. Es decir, cuando estamos en 8 tiene mayor espacio comparado con uno de 4. Como vemos. Y después tenemos los métodos de asignación por medio de FAT o por medio de Unix, o una asignación indexada de bloques con triple indirección, o una asignación enlazada de tabla de asignación de archivos. Primeramente vamos con FAT. Siempre tenemos en nuestros directorios y expansiones que serían los archivos, como podríamos decir. En este caso, todo inicia de la raíz de C. Y creamos, por ejemplo, un directorio que se llama carpeta 1. La carpeta 1 ocupará un bloque en el disco y contendrá entradas para sus expansiones o archivos en este caso. Por ejemplo, podemos agregar dos expansiones o dos archivos, por ejemplo, que sean txt. FAT almacena la ubicación de estos bloques en la tabla FAT. Se creó la carpeta 1 ocupando este espacio. Recordemos que este es de la raíz primaria. Dentro de ella pueden haber archivos como expansión 1, expansión 1 de 101 bloques, y podemos asignar el color correspondiente, en este caso azul. Se crea y está ocupado los espacios correspondientes. Dentro de ella puede haber también otros archivos, expansión 2, .txt. Perdón, disculpa, no puse qué tipo de archivo es. XT. Y no ubiqué el tamaño, que podemos indicar como 200, ya que le pusimos 1. Entonces ahí vemos cómo ocupa. También podemos crear otras carpetas o directorios, y siempre su tamaño de bloque sería 1. Por ejemplo, quiero que se creen desde la raíz una siguiente carpeta. Hoy creo carpeta 2. Y dentro de la carpeta 2 podríamos contener otras expansiones. Expansión 3. Una expansión 3 de un tamaño de 35 bloques, por ejemplo. Como vemos, acá está el directorio y luego el archivo correspondiente a su tamaño también. También dentro de una carpeta puede haber otra carpeta. Por ejemplo, en carpeta 2 puede haber la carpeta número 3. Acá indicamos carpeta 3. Y ahí se va. Dentro de la carpeta 3 puede haber un archivo llamado expansión 4. Expansión 4 con 120 de tamaño de bloque. Un color. Y acá, como vemos, dentro del directorio cómo se lee.
Se crea y vemos cómo está ocupando. También dentro de la carpeta pueden haber unos enlaces. Por ejemplo, del archivo 1. O sea, de la expansión 1. Podemos denominar link 1. Y un enlace débil. Por ejemplo, dentro de la carpeta 3 puede haber otro que vaya sobre la expansión 2 y que no sea, o sea, siempre va a ser débil. Link 2. Y así es como asigna. Por ejemplo, también si yo tengo el link 1 y elimino de la carpeta 1 donde está alojado el link que es la expansión 1, link 1 deberá de permanecerse aún, ya que el link 1 es un enlace débil que no ocupa espacio en un disco. FAT solo registra una entrada de la carpeta en la carpeta 2 que apunta a la expansión 1.tx. Si se elimina expansión 1, el enlace, o sea, el link 1 queda roto nomás, pero él será visible. Se eliminó y uno sigue. Y si creamos un nuevo archivo, será ocupado de ese mismo tamaño. Por ejemplo, creamos una nueva carpeta, que sería carpeta 5. O sea, perdón, directorio. Y vamos a poner 100 unidades. Expansión 6. Y un color de... Y se crea, ocupando ese espacio donde dejó anteriormente, donde fue eliminado. Eso es en un sistema FAT. Ahora, en un sistema UNIS con inodos, o sea, asignación indexada, veremos ahora. El tamaño de bloque vamos a minimizar y pasamos a UNIS. Como vemos, siempre es lo mismo hasta ahora la estructura. Bueno, este en el anterior lo mostré lastimosamente. Vamos en el directorio de la barra. Es la raíz en este caso, que ocupa un bloque en disco y tiene su propio inodo y contiene el puntero de los inodos en las direcciones de los archivos, por ejemplo, de la carpeta 1 y carpeta 2 que podemos crear. Directorio, carpeta 1. Y directorio, carpeta 2. Dentro de ella, por ejemplo, en la carpeta 1 podemos tener, o sea, siempre va a ser un tamaño 1, como ven. Y podemos crear archivos, por ejemplo, expansión 1. Perdón, ese es el directorio.
Yo quería un archivo. ...101 también. Ven cómo tiene es diferente luego a algo este. Y el otro sería de 200. Unidades de color, y ahí estamos demostrando cada uno de ellos. Luego en la carpeta 2 podemos encontrar la expansión 3 de 35 bloques. Bloques. Y dentro de la carpeta 2 puede ver el directorio o carpeta 3. Dentro de la carpeta 3 podemos entender el archivo de expansión. Expansión 4.txt. De 120 unidades. Ahí encontramos. Y un enlace débil que esté en la carpeta número 2. Expansión 1. Que es el enlace débil. Y dentro de la carpeta 3 puede haber un enlace. La expansión 2. Que el enlace no sea débil. Y que la carpeta sea link 2. Ahí estamos. Unix, o sea, en los enlaces simbólicos no solo hace referencia al inodo de los archivos originales, por ejemplo, de la expansión 1. El enlace no ocupa el espacio de los datos en disco, sino solo existe como una entrada en directorio. Si se elimina expansión 1, el enlace se rompe, pero sigue estando. Y demostraremos eso de vuelta. Eliminamos y sigue estando. Ahora, enlace 2. Link 2 a una empresa. Y si creamos nuevos archivos, por ejemplo, una nueva carpeta en el directorio, por ejemplo, carpeta número 4. 5, perdón. Y dentro de la carpeta 5 un archivo. Expansión 5. Extensiones. Ocupa los espacios que estaban anteriormente. Y si modificamos el a 200, ocupa de esta manera. Acá vemos como los inodos están agrupados. Y es esto. Bueno, ahora estaremos hablando sobre la
sobre la gestión de discos. Antes quisiera hablar sobre la estructura de un disco. La estructura de un disco cuenta con cilindros, sectores y pistas. Cada disco tiene varias pistas por cada plato, las cuales se dividen en sectores. Los sectores se agrupan en cilindros, que es la agrupación vertical de las pistas a lo largo de los platos. En este caso, la geometría de un disco tiene un plato, 16 cilindros y 12 sectores por cilindro, resultando 192 sectores en total. Como nos vemos, 192. ¿Por qué coloco 192? Porque inicia desde cero. Listo. Bueno, el cabezal se mueve para leer o escribir los sectores en disco y este movimiento consume tiempo. Una buena política de planificación debe minimizar estos movimientos y los tiempos de acceso. Pero distintas políticas priorizan diferentes objetivos. A continuación, se detalla cada una de las políticas de planificación con un ejemplo de cómo se mueve el cabezal de lectura y cómo se entenderían las peticiones. Y comenzamos con el primero en entrar, primero en salir, o FIFO. Las peticiones se atienden en orden de llegada, sin importar dónde estén ubicados los sectores. Esto asegura justicia en el orden de llegada, pero no minimiza el movimiento del cabezal. Por ejemplo, si tenemos una petición en el sector 10, luego otra en el sector 5, y una más en el sector 15, el cabezal se moverá primero al sector 10, luego retrocederá al 5 y finalmente al 15. 10, 5 y luego 15. Muy bien. En LIFO se atiende primero la última petición en llegar. Las peticiones más recientes tienen la prioridad en este caso, lo que puede causar inadmisión si constantemente llegan nuevas peticiones. Por ejemplo, si tenemos las mismas peticiones, es decir, 10, 5 y 15, el sistema entenderá que primero el sector 15 será el de lectura-escritura, luego pasará o retrocederá al número 5 y luego al sector 10. Si no hay nuevas solicitudes. 15, 5 y 10. Bueno, ahora pasemos a la configuración de primero en tiempo de búsqueda más corto. Se entiende que primero la petición más cercana a la posición actual del cabezal minimiza el movimiento del mismo. Sin embargo, también puede provocar inadmisión si constantemente hay peticiones cercanas en el cabezal. Ejemplo, si el cabezal está en 8, y tenemos sectores como 10, 5 y 7, podemos modificar. Como vemos, primero va a moverse al 10, luego pasará al 5 y último 7. Muy bien. Ahora pasaremos al siguiente, que sería scan o ascensor.
en el cabezal se mueve en una dirección el cilindro más cercano, o sea, el cilindro más externo al interno. ¿Se entiende? Y atiende las peticiones a medida que se encuentran. Al llegar al final de los cilindros cambia la dirección y repite el proceso. Ejemplo, si el cabezal está en el sector 5 y hay peticiones de sectores 3, ahí está, 3, en 7 y 12. Muy bien. ¿Cómo se entiende? Gira hasta llegar al último. Y una vez que llegue al final, retrocedería. Por eso no puedo leer el 3. Y ahora está volviendo. Y como vemos, ahí. Ahora pasaremos al siguiente, al scan circular. La función como scan, pero cuando el cabezal llega al último cilindro no vuelve atrás, en cambio salta directamente al cilindro más externo y comienza nuevamente. Por ejemplo, competiciones del sector 10, 30, y 50. Como vemos, 10, luego el 30, 50. Y vuelve a saltar. Y empieza a leer. Podemos simular de esta manera también. Un proceso. En el 5. Y el su retorno será de 10. Un semáforo. Ahí sale. Al llegar comienza de nuevo y puede leer rápidamente, porque el 5 era con cual iniciaba. Luego pasamos al loop. Loop es similar a Scam, pero en lugar de moverse hasta el final del disco del cabezal, solo se mueve hasta la última petición, permitiendo en esa dirección, pendiente en esa dirección, reduciendo el movimiento innecesario. Ejemplo: si el cabezal está en el sector 5 y hay peticiones de 3,
3, 7, y 12. Vamos a modificar. Se entenderá primero ir al 7, luego al 12. O sea, y cambiar la dirección una vez al finalizar. Ahí está. Como se queda en el último. Y así, con look. Ahora pasemos a look circular o C-look. Es similar a ese scam, pero como en loop, el cabezal solo viaja hasta la última petición y luego salta de nuevo al inicio del disco. Ejemplo, si hay una petición, podemos darle 10, 10, 30, 30 y 50. Acá sale el primero 10, luego el 30 y último 50. Podemos cambiar 9 y 30. Entonces, y ahí está. Y eso es todo en la configuración o la gestión de discos. Muchas gracias por ver el video hasta el final.